El flautista de Amelín. Hace muchos años, en un pueblo tranquilo llamado Amelín, vivía gente amable y trabajadora. Las calles eran limpias, los niños jugaban en la plaza y todos se conocían. Era un lugar feliz y ordenado. Pero un día, algo terrible ocurrió. Empezaron a aparecer ratas por todas partes. Al principio, era solo una o dos, pero en pocos días el pueblo entero estaba lleno de ratas. Había ratas en las casas, en las cocinas, en los graneros, en las tiendas y en las camas. Se comían el pan, el queso, los granos y no dejaban descansar a nadie. Ni los gatos podían con ellas. Los vecinos estaban desesperados. El alcalde, muy preocupado, reunió a todos en la plaza del pueblo. «Tenemos que hacer algo», gritó. «Estas ratas están destruyendo a Melín». Pero nadie sabía cómo resolver el problema. Justo en ese momento, un hombre extraño llegó al pueblo. Llevaba ropa de muchos colores y una flauta colgada del cinturón. «Buenas tardes», dijo. «Sé que tenéis un problema con las ratas. Puedo ayudaros, pero quiero una buena recompensa». El alcalde dudó, pero no tenía otra opción. «Si puedes librarnos de las ratas, te daremos una gran recompensa», prometió. El hombre se colocó la flauta en los labios y empezó a tocar una melodía suave, pero muy extraña. De inmediato, las ratas comenzaron a salir de todos los rincones, de las casas, de los pozos, de los tejados, de los sótanos. Parecían encantadas con la música. Iban todas detrás del flautista, en fila, como si estuvieran hipnotizadas. El flautista caminó fuera del pueblo, cruzó campos y caminos, y las ratas lo siguieron. Llegaron al río. Allí, el flautista siguió tocando su flauta, y una por una, las ratas saltaron al agua. El río se las llevó, y Amelín quedó libre por fin. Los vecinos celebraron con gritos y aplausos. El flautista volvió para cobrar su recompensa, pero el alcalde cambió de opinión. «No vamos a pagar tanto por un trabajo tan simple», dijo riendo. «Solo tocaste una flauta». El flautista miró al alcalde muy serio. «Os advertí que tocaría otra canción si no cumplíais vuestra promesa», dijo. El alcalde no le dio importancia. Pensaba que el flautista no podía hacer nada más. Pero el hombre volvió a tocar la flauta. Esta vez una melodía diferente, alegre, suave y mágica. Y entonces ocurrió algo inesperado. Todos los niños del pueblo empezaron a salir de sus casas. Dejaron sus juguetes, sus comidas y hasta a sus padres. Salieron en silencio y caminando detrás del flautista, como las ratas antes. Los padres gritaban sus nombres, pero los niños no respondían. Iban felices, encantados por la música. El flautista los llevó por los caminos, cruzaron los campos y llegaron hasta una montaña. Allí, según dice la leyenda, se abrió una puerta mágica en la roca. Los niños entraron uno por uno. Cuando el último niño cruzó, la puerta se cerró. El flautista desapareció junto a ellos. Nadie volvió a verlos nunca más. Solo quedó un niño que no pudo seguir a los demás porque iba cojo. Él contó lo que vio. Desde entonces, Amelín quedó en silencio, sin niños, sin risas, sin juegos. El pueblo aprendió una gran lección. Nunca hay que romper una promesa, especialmente con alguien que ha cumplido la suya.